Ahí estamos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos gustar todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar para siempre sus celestiales consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, la clase pasada hemos tratado del sacramento del bautismo y veíamos su rito, cómo cada una de las ceremonias contenía algo que significaba el bautismo. El primero y más necesario de los sacramentos, el fundamental, porque el sacramento del bautismo nos borraba el pecado original. Si la persona era adulta, se le borran también los pecados personales, también se borran las penas del purgatorio si la persona es adulta, y pasa a ser hijo de Dios en Cristo, recibe la gracia santificante, esa vida sobrenatural, la fe, la esperanza y la caridad, pasa a ser miembro del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia Católica. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo moran dentro de esa persona, tiene a Dios por Padre, a la Virgen por Madre, el Eterno Padre le decimos Padre nuestro, y también a Jesucristo, nuestro hermano mayor, y nos convertimos en templo del Espíritu Santo. Bien, ahora vamos a tratar de analizar el sacramento de la confirmación, que es el tema 11 del pequeño catecismo de 93 preguntas. Y lo vamos a ampliar un poco más con algunas preguntas del catecismo de San Pío X, que yo he mandado el PDF ahí también para que ustedes lo tengan a mano, esas preguntitas que vamos a analizar sobre la confirmación. La pregunta 63, 64 y 65 del Catecismo de 93 preguntas va a tratar brevemente sobre la confirmación, y es el tema 11. Lo primero que nos preguntamos, que es algo básico, ¿qué es la confirmación? Y lo primero que tenemos que decir que la confirmación es un sacramento, es decir, es un instrumento para la gracia de Dios que Jesucristo nos ha merecido en la cruz. En este caso, la confirmación es un sacramento que nos da al Espíritu Santo con sus 7 dones, que ya después vamos a analizar en otro momento esos 7 dones. Y nos fortalece en la fe que recibimos en el bautismo. Por eso el sacramento de la confirmación está íntimamente unido al sacramento del bautismo. Es más, cuando uno es bautizado, que estudiábamos el rito del bautismo, después de recibir las aguas bautismales, que el obispo o el sacerdote ha derramado el agua bautismal sobre la cabeza de quien bautiza y le dice: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, le va a poner un aceite que se llama Santo Crisma. Ese aceite de oliva, bendecido el Jueves Santo y consagrado por el obispo y con un perfume especial que se le pone sobre la frente, sobre el crisma de la criatura, para mostrar que tiene una señal espiritual en el alma, una marca, un carácter. Bueno, ese mismo aceite también se va a usar para el sacramento de la confirmación. Dice que viene el Espíritu Santo a obrar en nosotros por la confirmación. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios viene a guiarnos y a fortalecernos para poder poner en práctica las enseñanzas de Jesucristo. Los 7 dones, sabiduría, entendimiento, consejo, ciencia, fortaleza, piedad y santo temor de Dios, que la próxima clase los vamos a ver más en detalle, todos esos dones del Espíritu Santo,
y los vamos a analizar, son importantes porque van a crear un ambiente adecuado, un ambiente propicio para que se desarrolle en nosotros la fe, la esperanza y la caridad, que son las virtudes teologales, las virtudes que nos relacionan directamente con Dios y que son importantísimas para que un bautizado viva en gracia de Dios y viva imitando a Cristo y viva la gracia del bautismo. Entonces esos 7 dones vienen a crear ese ambiente adecuado para que yo pueda relacionarme mejor con Dios y pueda reafirmar esa fe que he recibido en el bautismo y la pueda vivir mejor. Ya vamos a profundizar después, también aparte de los 7 dones del Espíritu Santo, las virtudes teologales. Que voy adelantando que las virtudes teologales las encontramos en este pequeño catecismo de 93 preguntas explicadas casi al final. La pregunta 91, 92 y 93, el tema 16, son ¿qué es la fe, qué es la esperanza y qué es la caridad? Y al menos después de esas 3 preguntas, pone como un listado las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, virtudes cardinales, y también pone los dones del Espíritu Santo, los nombra acá. Bien, que después los vamos a explicar de una manera más detallada. Entonces, la fe, la esperanza y la caridad. La fe es creer en Dios y creerle a Dios. La esperanza es que mediante la gracia y las buenas obras podemos llegar al cielo, y la caridad, que Dios nos presta su amor para amarlo a Él y amar al prójimo por amor de Dios. Eso sería en palabras sencillas lo que está explicado en la pregunta 91, 92 y 93. La pregunta 91 nos dice, ¿qué es la fe? La fe es una virtud sobrenatural infundida por Dios en nuestras almas, por la cual creemos todo lo que Dios ha revelado por medio de la Iglesia, nos propone para que lo creamos. Ese famoso depósito de fe que está en la Sagrada Biblia, en la Sagrada Tradición, explicada por el magisterio de la Iglesia, todos los papas verdaderos de todos los siglos, y que esa Iglesia nos propone para creer en esa fe divina y católica, en su magisterio, para que permanezcamos en las enseñanzas de Jesucristo, en la doctrina de Jesucristo. La esperanza, que es una virtud sobrenatural, infundida por Dios en nuestras almas, por la cual confiamos alcanzar la gloria mediante la gracia y nuestras buenas obras. Y por último, la caridad, que es una virtud sobrenatural infundida por Dios en nuestras almas, por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como nosotros mismos, por amor de Dios. Volviendo otra vez al tema de la confirmación, después de haber hecho estas debidas aclaraciones, qué importante que tomemos conciencia que la confirmación es un sacramento que viene a complementar y que tenemos que tratar de recibir si está en nuestra mano recibirlo correctamente. Ahora, si yo quiero recibir la confirmación, aparte de saber qué voy a recibir, tiene que uno estar en gracia de Dios, porque es un sacramento llamado de vivos. Se llaman sacramento de vivos los sacramentos que se tienen que recibir en gracia de Dios. Y si no lo estoy, debo primero hacer una buena confesión para poder recibirlo. ¿Cuáles son los sacramentos de vivos? Los sacramentos de vivos son la Sagrada Eucaristía Comunión, que debo estar en gracia de Dios para recibirlo, el sacramento de la confirmación, que debo estar en gracia de Dios para recibirlo, el sacramento del matrimonio, debo estar en gracia de Dios para recibirlo y recibir sus gracias, el sacramento del orden sacerdotal, del orden sagrado, si voy a ser ordenado sacerdote o consagrado obispo, tengo que estar en gracia de Dios para recibirlo, y ese es un requisito importante para la licitud del sacramento, para que se den las gracias del sacramento. Si yo lo recibo en pecado mortal, cometo un sacrilegio, pero recibo el sacramento igual. Ahora, ¿qué pecado comete, como lo dijimos recién, el que se confirma sabiendo que está en pecado mortal? El que está en pecado mortal, recibiendo la confirmación, comete un sacrilegio, es decir, una profanación
de este sacramento, una burla que uno hace a Dios si uno se confirmara en pecado mortal, como si también uno recibiera la comunión, la Santa Comunión en pecado mortal, o si uno recibiera el matrimonio en pecado mortal, o si uno recibiera el orden sagrado en pecado mortal, se estaría como burlando de Dios. Y sería un sacrilegio y después habría que confesarse. Pero bien, continuemos con el sacramento de la confirmación. Si nosotros vamos al PDF que he enviado con las preguntas del Catecismo del Papa San Pío X, en el capítulo 3 del Crisma Confirmación, no he puesto todas las preguntas, puse solo algunas, las que quería analizar en estos momentos, y me refiero a las preguntas 578 a la 588. Para complementar lo que decíamos recién del sacramento de la confirmación, la pregunta 63, que es la confirmación, tendríamos que complementarla con esta pregunta 578, que es el sacramento del Santo Crisma Confirmación. El Santo Crisma Confirmación es un sacramento por el cual recibimos al Espíritu Santo, que eso ya lo hemos dicho, se imprime en nuestra alma el carácter, es decir, se imprime en nuestra alma un sello espiritual que no se borra, que consiste en que de soldados y apóstoles de Jesucristo y nos hacemos perfectos cristianos. Es decir, se siembran todos los elementos para que uno pueda combatir en nombre de Cristo, pueda uno seguir a Jesucristo, pueda uno llevar hasta las últimas consecuencias las enseñanzas de Jesucristo. La pregunta 579, ¿de qué manera el sacramento de la confirmación nos hace perfectos cristianos? Y dice la respuesta, el sacramento de la confirmación nos hace perfectos cristianos porque nos confirma, es decir, nos reafirma en la fe y perfecciona las otras virtudes y dones que hemos recibido en el santo bautismo, y por eso se llama confirmación, una reafirmación, es decir, dar más fortalecimiento. ¿Y por qué Dios da este sacramento de complemento de la confirmación? Debido a nuestra debilidad. Teniendo en cuenta nuestras debilidades, Dios, que es misericordioso, que quiere nuestro bien, nos da un plus de ayuda para que nosotros podamos serle fiel. Ahora bien, la pregunta 580, ¿cuáles son los dones del Espíritu Santo de que se reciben en la confirmación? Que los tenemos también enumerados en el sacramento, en el Catecismo 93 preguntas, después de la pregunta 93 aparece la lista, pero acá lo vuelvo a repetir, que son sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Que acá agrego entre comillas, que donde se enumeran estos 7 dones del Espíritu Santo es en el Antiguo Testamento, en el profeta Isaías, capítulo 11, versículo 2 y siguiente, en donde aparece justamente estos 7 dones del Espíritu Santo, obrando en Cristo, Dios hecho hombre, que como hombre está lleno del Espíritu Santo y obran estos 7 dones. Y esos 7 dones Jesucristo quiere que obren en nosotros, y por eso Él muere en la cruz, para que el Espíritu Santo obre en nosotros por su sangre preciosa con la cual nos ha redimido, nos ha salvado. Ahora bien, todo sacramento tiene materia y forma. Materia son los elementos que se usan para hacer el sacramento, y la forma sabe ser por lo general las palabras que utiliza el ministro que va a dar el sacramento para realizarlo. ¿Cuál es la materia de este sacramento de la confirmación? Pregunta 581. La materia de este sacramento, además de la imposición de manos, o sea, el obispo, cuando yo me voy a confirmar y me acerque a que él me ponga el santo crisma en la frente con el dedo pulgar, me va a poner la mano sobre mi cabeza. Esa es la imposición de manos que se refiere acá, porque hay otra imposición de manos general que no hace a la validez del sacramento de la confirmación, que es cuando el obispo extiende las manos de esta manera para invocar el Espíritu Santo sobre los que van a ser confirmados. La imposición de manos que habla acá, que es parte de materia, es la imposición que se le hace en la cabeza
del confirmado, mientras se le está dando la confirmación, se le va a poner el aceite sobre la frente. Aparte de esa imposición de manos, es la unción hecha en la frente del bautismo con el Santo Crisma. Las dos cosas se dan a la vez. Mientras le está imponiendo la mano, le está poniendo el Santo Crisma. Y por eso se llama crisma, que quiere decir unción. ¿En qué consiste ese sagrado crisma que se le pone en la frente al que se confirma? El sagrado crisma es aceite de oliva mezclado con bálsamo y consagrado por el obispo el Jueves Santo. Ese aceite tiene una consagración especial al mezclarse con ese perfume. Por lo tanto, si no se usara ese aceite bendecido y consagrado especial, como lo hace el obispo de manera tradicional, por un obispo consagrado tradicionalmente, no habría confirmación. Como también, para que sea la confirmación válida, tiene que ser obispo consagrado según los ritos tradicionales de la Iglesia, como también antes, previamente, ordenado con los ritos que la Iglesia tradicionalmente ha usado. ¿Qué significa el óleo, el aceite de oliva y el bálsamo en este sacramento? Pregunta 583. En este sacramento el óleo, el aceite de oliva, que se derrama y conforta, significa la gracia abundante que se derrama en el alma del cristiano para confirmarlo en la fe. Y el bálsamo o el perfume, que es oloroso y libra de la corrupción, significa que el cristiano fortalecido con esta gracia es apto para dar buen olor de Cristo, es decir, virtudes y preservarse de la corrupción de los vicios. O sea, por un lado, Dios me da fuerzas en este sacramento para poder ejercitar la virtud y por otro lado, para preservarme de caer en los vicios. Por eso es que decíamos que era soldado de Cristo, o sea, tiene que luchar contra los enemigos del alma, el demonio, el mundo y la propia carne, el hombre viejo. La pregunta 584, ¿cuál es la forma del sacramento de la confirmación? O sea, ¿qué palabras utiliza el obispo mientras está dando el sacramento de la confirmación? La forma del sacramento de la confirmación es la siguiente: mientras le está poniendo el aceite en la frente y le está poniendo la mano así, dice: yo te signo, en latín lo está diciendo, con la señal de la cruz y te confirmo con el crisma. Le hace una cruz con el dedo pulgar y después pone la mano de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esas palabras y esos gestos utiliza el obispo para dar el sacramento de la confirmación. ¿Cuál es el ministro de la confirmación? El ministro ordinario de la confirmación es el obispo, pero en algunos casos puede ser un simple sacerdote. ¿En qué caso particular? Cuando una persona se está muriendo y no hay tiempo de llamar al obispo para la confirmación, la puede dar cualquier sacerdote. La pregunta 586, ¿con qué rito administra el obispo la confirmación? El obispo, para administrar el sacramento de la confirmación, extiende primero las manos sobre los confirmados, que es lo que yo dije recién, invocando sobre ellos el Espíritu Santo, hace una unción en forma de cruz, con el sagrado crisma en la frente de cada uno, mientras pone la palma así, diciendo las palabras de la forma. Después le da con la mano derecha una ligera bofetada, le pega de esta manera, en la mejilla diciendo: la paz sea contigo, y por fin bendice solemnemente a todos los confirmados. ¿Por qué hace la unción en la frente? O sea, ¿por qué le pone el aceite de Santo Crisma en la frente? Hácese la unción en la frente, pregunta 587, donde aparecen las señales del temor y la vergüenza, a fin de que el confirmado entienda que no debe avergonzarse del nombre y profesión de cristiano, ni tener miedo de los enemigos de la fe. O sea, tiene que estar dispuesto a públicamente profesar la fe católica, apostólica romana.
Tendríamos que profesar la fe católica en primer lugar con nuestras vidas, dando ejemplo en las decisiones que tomamos, cómo nos comportamos, pero también si es necesario con la palabra, explicando la doctrina católica. Por eso tenemos una obligación grave, de acuerdo a nuestras posibilidades, de aprender lo que creemos como católicos. Pregunta 588, ¿por qué se da una ligera bofetada al confirmado? Se da una ligera bofetada al confirmado para que sepa que ha de estar pronto a sufrir toda afrenta, es decir, toda dificultad, todo enfrentamiento, todo insulto, todo desprecio y todo trabajo por la fe de Jesucristo. Qué importante que tomemos conciencia de este sacramento del Espíritu Santo, de este sacramento que nos une a nuestro Señor Jesucristo, obrando el Espíritu de Dios en nosotros. Qué importante que tomemos conciencia que Dios quiere obrar a través de este sacramento para hacer de nosotros cristianos cabales. Hasta aquí lo que he dicho, ¿se ha entendido o hay alguna duda? Se entiende perfectamente. Se Bien, entendió perfecto. todo. Bien. Vamos a dar por último una cita bíblica que ustedes van a tener que después copiar, si es posible, de la Biblia de Monseñor Stravinger, en donde sale la venida del Espíritu Santo. Estoy hablando de los Hechos de los Apóstoles del Nuevo Testamento, en el capítulo 2, titulado en esta Biblia Pentecostés, que significa 50 días después, que va a narrar la venida del Espíritu Santo sobre la Virgen María y los apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos del 1 al 13. Ese eh, texto bíblico nos habla justamente de la venida del Espíritu Santo, que dice lo siguiente. Al cumplirse el día de Pentecostés, se hallaban juntos en el mismo lugar, cuando de repente sobrevino del cielo un ruido como de viento que soplaba con ímpetu y llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas divididas como de fuego, posándose sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y se pusieron a hablar en otras lenguas, tal como el Espíritu Santo les daba que hablasen. Habitaban en Jerusalén judíos, hombres piadosos de todas las naciones que hay en el cielo, bajo el cielo. Al producirse ese ruido, acudieron mucha gente y quedaron confundidos, por cuanto cada uno los oía hablar en su propio idioma. Se pasmaban, pues todos se asombraban, diciéndose, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo es pues que los oímos cada uno en nuestra propia lengua en que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitan en la Mesopotamia, Judea y Capadocia, el Ponto y el Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y las partes de la Libia por la región de Cirene, y los romanos que viven aquí, así judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Estando pues todos estupefactos y perplejos, se decían unos a otros, ¿qué significa esto? Otros, en cambio, se decían mofándose, o sea, burlándose, están llenos de mosto, o sea, están diciendo están borrachos. Este pedazo, este trozo de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo del 1 al 13, nos narra la venida del Espíritu Santo en donde los apóstoles recibieron el sacramento de la confirmación. Qué importante tomar conciencia de cómo obra el Espíritu de Dios en nosotros si lo dejamos obrar. Por eso vamos a tratar de leer este Evangelio, este trozo de los Hechos de los Apóstoles, con sus notas. Especialmente destaco las notas del versículo 2 y el versículo
3. Esas dos notas son importantes para poder entender el sacramento de la confirmación. Nota del versículo 2 y nota del versículo 3 del capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. Las leo para que las tengamos en cuenta. Versículo 2. Viento es sinónimo de espíritu, es decir, algo que sopla desde afuera y es capaz de animar lo inanimado. Como el viento levanta y anima a una hoja seca y inerte, así el Divino Espíritu vivifica nuestras almas de suyo incapaces de la virtud. O sea, que el Espíritu Santo nos levanta, nos da fuerzas para que nosotros podamos poner en práctica esas enseñanzas de Jesucristo, y compara con una hoja que es elevada por el viento. Lleno toda la casa, el Espíritu es difusivo. Por eso se dice que el cristiano es cristífero. Donde quiera que va, lleva consigo a Cristo y lo difunde. También nosotros debemos llevar a Cristo y difundirlo después de haber sido fortalecidos con el Espíritu Santo. Y el versículo 3 dice, por el fuego del Espíritu Santo se consuma la iluminación y ese renacimiento espiritual que Jesús había anunciado a Nicodemo en San Juan capítulo 3, versículos del 5 al 7, cuando dice, quien no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que nace de la carne es carne y lo que nace del Espíritu es Espíritu. Por eso, sigue diciendo acá la nota, San Juan Crisóstomo llama al Espíritu Santo reparador de nuestra imagen. Recordemos que nosotros fuimos creados imagen y semejanza de Dios, viene a restaurarnos y a fortalecernos para que nosotros podamos imitar a nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí la lección de hoy, el catecismo de hoy. Espero que lo hayamos disfrutado y hayamos aprendido sobre el sacramento de la confirmación. Tratemos de repasar esto, de copiar el texto de los Hechos de los Apóstoles con esas dos notas al menos de los versículos 2 y 3 y de tratar de estudiar las preguntas sobre la confirmación. Que la Virgen me los bendiga. Hacemos la oración final. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bendición final. Sin nomen Domine benedictum, et os nun eusque in seculum, aiutorium nostrum in nomine Domine, qui feci celum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, Spiritus Sanctus, descenda super vos et manet semper. Amén. Sea bendito el nombre del Señor desde ahora y para siempre. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Ahí podemos cortar la grabación y que pasen una buena noche.